yo quiero hacer una pregunta antes de orar. Una pregunta que puede ser solamente para pensarla. ¿A quién de nosotros, siendo sincero, no me tienes que responder, siendo sincero, cuando te dicen debes humillarte, lo hace con un gozo impresionante inmediatamente? Su primera reacción es, qué gozo, me voy a humillar. No estoy diciendo ante quién es la humillación, simplemente estoy hablando de la palabra humillación. ¿Qué genera en ti? Podría ser la pregunta formulada o reformulada. ¿Qué genera en ti cuando escuchas la palabra humillación y que se espera que tú seas esa persona que se humilla? ¿Qué genera en ti eso? Porque estamos hablando, ¿quién dijo algo? ¿Respondió algo? Enojo, resistencia. ¿Viste tu Mafe? ¿No quién fue? No es que no escuchas el murmullo, pero no sabes quién es sin el tapabocas. Diana, resistencia. Resistencia, enojo, a nadie nos gusta. Se levanta algo que parece, entre comillas, escondido, pero siempre está ahí levantado. El orgullo. El orgullo es lo contrario a humildad, ¿no? Y siempre es el que sale de primero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Bueno, mis hermanos, la semana anterior nuestro hermano Juan Camilo empezó con eso. Hermanos, hoy vengo a humillarlos. Y después dijo, no, yo, la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, si eso fue con la sabiduría, yo no sé qué va a pasar hoy cuando nos habla de humillación el texto. Parecería que tendríamos aún más razón para el texto humillarnos, ¿no, hermano? Pero bueno, vamos a orar, mis hermanos, y vamos a rogarle a nuestro buen Dios que nos ayude en esta noche a que realmente todos, desde el predicador, desde el que estuvo dirigiendo el cántico, dirigiendo el servicio, todos los que estamos acá, necesitamos recordarnos lo que dice estas palabras, o si es la primera vez que la escuchas, necesitamos someternos a ella. Necesitamos ir a ella y encontrar la sabiduría que ella nos da. Bendito y buen Señor, te queremos dar gracias en esta noche, una vez más orarte, Señor, una vez más colocar, Señor, o poner, Señor, esa confianza a nosotros en ti. Señor, sabemos que todo está bajo tu control, pero nosotros queremos descansar, Señor, descansar en esa realidad de que tú tienes el control de todas estas cosas, Señor. Aún incluso, Señor, de si se nos fuera la energía eléctrica, aún incluso, Señor, si se estropeara cualquier cosa que hemos planeado, Señor, aún bajo cualquier circunstancia queremos serte fieles a ti. Queremos, Señor, seguir continuando con este servicio. Rogamos, Señor, que tú tienes el control de todo y que nos permita las mejores circunstancias, Señor, pero aún en medio de adversidades, Señor, confiamos, descansamos en que tú eres el Señor, que tú eres el Rey. Y nosotros ante ti, Señor, queremos someternos, queremos rendirnos, queremos humillarnos. Ayúdanos, oh Dios soberano, a que siempre pueda ser en nosotros esta la actitud, no solamente el día de hoy, no solamente los días de servicio, no solamente, Señor, los días que tu palabra nos invita a ello, sino que realmente sea la actitud genuina y real de nuestro corazón. Ayúdanos, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque todo lo que tú nos mandas, Señor, tiene un propósito, Señor, tiene un plan, Señor, en tu soberanía, Señor, y en ello queremos descansar. Bendito Dios, sé, mi Señor, que mis hermanos pueden estar cansados de sus jornadas laborales. Sé, Señor, que mis hermanos pueden estar, Señor, agobiados por cualquier circunstancia, pero también, Señor, tenemos la confianza en el Dios en el cual creemos, que es poderoso para salvar, pero también es poderoso para fortalecer, para traer, Señor, fortaleza a aquel que está afligido, para poder, Señor, traer incluso que pueda estar atento, Señor, a aquel que quiere, que viene con un corazón dispuesto a aprender. Bendito Dios, manténnos atentos, manténnos alertas, Señor, a la expectativa de lo que tu palabra en esta noche nos ha de decir. Oramos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, usualmente cuando nosotros estudiamos un libro, o en este caso una carta, con esta diferencia o con estas particiones o estas divisiones, para ser tal vez más preciso, cuando dividimos un texto como una carta, lo dividimos en varias enseñanzas, a veces nos sucede que se tiende a perder el hilo de la misma enseñanza o de lo que está tratando de decir el autor. Por eso siempre tratamos de recordarlo, porque tendemos al olvido de las cosas.
Recuerden que una carta ha sido dada como cualquier carta, como un email el día de hoy, como un correo electrónico, para ser leído de una sola vez. Si usted no lee una carta por partes, querido Ángel, te informo desde Europa, una carta de ese tiempo, te informo, es muy bonito. Y yo digo, bueno, voy a leer nada más hasta aquí que dice muy bonito. Mañana leo a ver cómo le fue en París y pasado mañana cómo le está yendo en Venecia. No, usted lee una carta emocionado. ¿Qué quiere decirme toda esta persona que me remitió una carta o que me envió un correo electrónico? Del mismo modo, así debió ser leída esta carta, así debió ser abierta a aquellos 12 tribus expatriadas a las cuales le está escribiendo el autor, así debimos leerla nosotros. Pero para hacer un estudio tal vez más detenido, hemos hecho estas pequeñas divisiones. Sin embargo, vuelvo a decir, es necesario recordar algunas cosas. Lo único que quiero recordar para nuestro beneficio en el día de hoy es lo que hemos dicho acerca de esta carta. Hemos dicho que se conoce popularmente como los proverbios del Nuevo Testamento. Y es que tiene sentido porque muchas de las frases que vamos a ver en estos 10 versículos, o cada uno de esos 10 versículos se puede tomar como una pequeña sentencia. En sí mismo, una declaración como proverbial. Se puede decir como de esa manera. Se utiliza mucho, de hecho parece como si fueran ciertos proverbios extraídos y puestos aquí en esta carta del Nuevo Testamento. Lo siguiente que tengo que recordar, mis hermanos, es que también hablamos de que Santiago pareciera que cuando está escribiendo tiene muy pendiente, muy detenido, muy en su mente el sermón del monte. De tal modo que muchas de las cosas que él va a decir o que él ha dicho, las recordamos nosotros de algún lugar y cuando las precisamos, el sermón del monte inmediatamente nos viene a recordación. Curiosamente, o de pronto para algunos que no lo saben, nosotros dimos toda una serie en el Sermón del Monte, de tal manera que algunos quizás recordarán algunas de esas cosas. Recordamos también, mis hermanos, que la semana anterior nosotros hablábamos acerca de la devoción, de la sabiduría, era el punto principal de esta enseñanza de la semana anterior. Y a veces cuando pasamos no solamente en un libro que lo dividimos, sino que incluso cuando nosotros estamos estudiando la Biblia y pasamos de un capítulo a otro, parecería como que nosotros imaginamos, bueno, ahora aquí viene otra cosa. Y se nos olvida que el 4 viene después del 3, y el 3 después del 2 y el 2 después del 1. Hay un contexto y no podemos perderlo de vista. Así que es importante recordarnos esto. La semana anterior nosotros veíamos que lo que está tratando de decirnos el autor, y simplemente voy a leerlo para traer esa pequeño recordatorio, es que se les hace esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Voy a resumir simplemente a una idea lo que veíamos la semana anterior y que nos sirve para recordar o para apoyar lo que vamos a continuar el día de hoy. Básicamente, lo que está diciendo el autor es que él está colocando la situación donde el hombre parece que muestra su sabiduría como superior o como que su sabiduría en sí misma es una sabiduría buena. Y lo que el autor está diciendo es que la única sabiduría que es buena es la sabiduría de Dios, la celestial, la que viene de lo alto. Mientras que la sabiduría del hombre o la sabiduría natural es carnal y incluye una palabra, un adjetivo fuerte, diabólica. Su deseo es diferente a lo que viene de la sabiduría del Señor. Así que básicamente lo que hace es una comparativa entre lo que el hombre en sí mismo llama sabiduría y lo que Dios llama sabiduría. Y en ese contraste no tiene ningún sentido, ni siquiera el contraste o la comparativa, porque la sabiduría del Señor evidentemente es superior. Bueno, el día de hoy, mis hermanos, nosotros vamos a ver una comparativa similar que va a hacer el autor, solamente que en vez de llevarnos a la sabiduría, él va a aterrizar en la humillación. ¿Sí? A ti como hombre, a mí como persona, está bien que me humille. Ahora, aquí el texto nos va a llevar a humillarnos ante el Rey del universo, ante el Dios Todopoderoso, ante el que sí realmente tendría sentido que yo me humille. Así que esos
texto anterior, lo que vimos anteriormente, va muy de la mano con lo que nosotros veremos el día de hoy. La semana anterior nosotros veíamos que la sabiduría, al darnos cuenta que en nosotros no hay una sabiduría plena, debía llevarnos a la humillación. Bueno, esa misma humillación que recogíamos de la semana pasada, hoy vamos a continuar hablándola. Permítanme leer esta cita de San Agustín acerca de este asunto de la humillación o de la humildad. Él dice, si me preguntáis, bueno, él dijo, si me preguntáis cuál es el primer precepto de la religión cristiana, contestaré que el primero, el segundo y el tercero son la humildad. Son la humildad. Para este autor era muy importante el hecho de la humildad. Era algo clave, era algo era la base del cimiento de aquel que se hace llamar cristiano. Si nosotros de hecho vamos al Sermón del Monte, como inaugura el Señor el Sermón del Monte, que cuando lo estudiamos hablamos de que es la constitución del reino de los cielos, es como Cristo dando la proclama, así se debe vivir en mi reino. Lo primero que él dice es bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, aquellos que entienden su bancarrota espiritual, aquellos que se saben que ellos no son nada, porque Él es todo. Ese es el inicio en el reino de los cielos, es una escalera, mis hermanos, que va hacia el cielo, pero en vez de ser ascendente, es descendente, donde cada día nos humillamos más y más y más a nosotros mismos, menguando nosotros para que crezca el varón perfecto, para que crezca Cristo en nosotros, tal como lo vemos en Juan el Bautista cuando así es lo que él pronuncia. Mis hermanos, en nuestro texto nosotros veremos que lo primero que nos dice es una pregunta, pero yo quisiera hacer esta pregunta de manera contextual a nosotros, de manera rápida, es simplemente una respuesta sencilla. Lo primero que pienses que no comprometa a la otra persona. Le pregunto a los casados, a los que van a estar próximamente casados también. ¿Por qué a los casados? Bueno, porque tienen una persona con la cual conviven más y además que son una sola carne, o con la cual hablan más ahorita mismo porque en un momento ya se va a dar su matrimonio. Les pregunto, mis hermanos, aquí está solo José, pero nuestra hermana puede estar viéndolo, así que cuida tus palabras, mi hermano, te lo digo ya. Quisiera preguntar, cuando hay conflicto entre ustedes como pareja, ¿de dónde creen ustedes que se han originado? ¿A quién le echan la culpa? ¿A quién culpas tú o culpas al otro? Que está al frente, ¿no? O sea, si tú lo hiciste, culpa tuya, y si ella lo hizo, culpa tuya. O sea, tú pides disculpas por lo que ella hizo. También sucede, ¿no? Y se acaba. Sí, ahora tenemos que decirle Alejo Abimelech. Mis hermanos, la realidad es que normalmente todos pareceríamos como tener nuestro pequeño reino que defendemos. Parecería que estuviéramos jugando aquel juego famoso llamado Astucia Naval, ¿no? Que tiene que ver como que aquí tengo yo mi pequeño lado del océano, con mis navecitas defendiéndolas a como dé lugar, tratando de vencer a las de la otra persona que está al frente. Esa idea, mis hermanos, esa idea de un conflicto, de una guerra, viene después de decir unas palabras el Señor en el versículo anterior cuando nos dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Así que nos habla de amabilidad, de pacífico, del hecho de, nos habla precisamente de la paz, de llenarse de misericordia. Y lo siguiente que dice el autor es, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es como diciéndonos, si nosotros fuéramos sabios como el Señor, si esa fuera la sabiduría que nos identifica, entonces ¿de dónde vienen sus peleas? ¿De dónde vienen sus pleitos? No puede venir del Señor. ¿De dónde vienen sus discusiones? ¿De dónde vienen sus disensiones? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Aquí no se está hablando de una guerra foránea de una nación contra otra, está hablando de la guerra entre personas, entre un individuo con otro, entre un hermano con otro, entre un esposo con su esposa, una esposa con su esposo. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Él responde con otra pregunta, una pregunta retórica, una pregunta que allí misma está la respuesta.
¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Usualmente culpamos a la otra persona, pero nos está diciendo nuestro texto que viene de las pasiones que combaten nuestros miembros. Es decir, el problema no fue el problema, es decir, lo que veo externamente. El problema no fue es que tú no me calentaste tal cosa como yo quería. Ese no es el problema. El problema está en mí. El problema está en mi corazón. El problema está en mi ser. El problema no está afuera. Y si sigo diciendo problema, va a aparecer una canción. El problema, mis hermanos, es el corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. No es algo externo, no es algo foráneo. Es realmente como nosotros, como dice el texto, las pasiones que combaten sus miembros. Ahora, después de habernos hablado de paz, nuestro texto, desde el versículo anterior, nos presenta una guerra. ¿Qué origina esa guerra? Las pasiones que están en el corazón de las personas. Es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos de dónde vienen estos pleitos. Porque si no entendemos de dónde vienen estos pleitos, estaremos simplemente luchando contra aquello externo y nunca atacando realmente el asunto de raíz. ¿Recuerdan cuando el domingo hablábamos que simplemente Abraham estaba mostrando evidencia de un pecado, que decíamos que era el engaño, la mentira, como si fuese un fruto de un árbol, pero que nosotros si veíamos en la rama podíamos ver que era el tema del miedo, pero más en el fondo, en la raíz, encontramos que la incredulidad era realmente el pecado con el cual él estaba batallando. A ese era el pecado que había que atacar, a ese era el asunto, porque simplemente aquí decirle, mira, no mienta contra los reyes, ¿qué te está pasando? Bueno, luego le miente a un campesino y luego le mentirá a otra persona si simplemente atacamos el problema que se ve externamente. A veces nosotros no nos damos cuenta que eso es lo que origina. Ahora, el autor toma esto, mis hermanos, para mostrar que a través de los conflictos se evidencia algo que está en nosotros mal, que es nuestro corazón. Eso es lo que él está empleando. El principal problema aquí no es la guerra y el conflicto entre dos personas. El punto aquí que está tratando de mostrarnos el autor es a través del problema y del conflicto hay un problema, hay una guerra en nosotros mismos, en nuestro corazón. ¿Por qué? Versículo 2 nos dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen la guerra. Hay deseos en tu corazón. La codicia no es más, mis hermanos, junto con la envidia, el deseo por cosas que no tenemos. Ahora, el asunto es que primeramente nos va a mostrar que los deseos que estamos teniendo, o que más bien que las cosas que deseamos son las malas. Probablemente alguno dice, o sea, si yo ambiciono alguna cosa buena, no habría problema. Bueno, el autor también se va a encargar de hablarnos acerca de ello. Primeramente nos está hablando acerca de la codicia y de la envidia, del deseo de cosas que en sí misma no están bien. ¿Y por qué? Porque están en un corazón que lo que anhela no son las cosas sabias de las que él ha venido hablando, sino que lo que anhela es simplemente algo deleitoso para este mal deseo de él que origina guerras y conflictos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Te explico mejor? Él está diciendo, si ustedes fueran sabios, si en ustedes estaría la sabiduría del Señor, no habrían guerras y disensiones. Sus deseos y sus codicias, lo que ustedes anhelarían, fuera algo que tiene que ver con la sabiduría de lo alto. Pero en cambio ustedes están deseando aquello que en sus miembros les genera pasiones no santas. Y por eso ustedes envidian cosas que encuentran afuera. Y por eso son capaces hasta de cometer homicidio. Y entiéndase que el homicidio que nos habla acá no es un homicidio literal. No nos está hablando acerca del hecho de matar a una persona. Recuerden que Cristo en el Sermón del Monte enseña que cuando nosotros hablamos mal de una persona, cuando lo insultamos, ya lo matamos en nuestra mente. Ya lo hemos asesinado. Una expresión muy común que es diciéndole o deseándole la muerte a una persona es cuando se dice, no te quiero ver más. No lo quieres ver más, lo está queriendo que se muera. Mira, sabes que no te quiero ver hoy. No lo quiere ver, es que quiere que desaparezca. ¿Cómo se desaparece una persona? ¿Cómo no la ves más? Que se muera. Bueno, ese asunto, sí. Para mí murió, exacto. Esa expresión también la utilizamos, para mí murió. Ya él no existe para mí, le estoy diciendo, se murió literalmente, por mí que se muera mañana, o hoy, si quiere. Ese, mis hermanos, es lo que el autor está tratando de hacernos ver, que nosotros
El autor, mis hermanos, yo quiero aclarar que él no está hablándose a inconversos, él está hablándole a creyentes. Él les está llamando envidiosos a creyentes. Él está llamando codiciosos a creyentes. Él está hablando a personas que desean conforme al mal o a la pasión que combate su miembro. Él está hablando a creyentes. Y lo normal a veces que sucede, que no debería ser lo normal, es que nosotros estamos escuchando esto y decimos, ese es con este hermano. Uy, terrible. Hermano, ese es conmigo. Ese es contigo. No te veas más santo. Ve a Cristo y te darás cuenta realmente hasta dónde está el nivel tuyo de santidad que quieres promulgar. No somos como realmente creemos que somos. Nosotros somos codiciosos y envidiosos. Por esa razón pecamos. Por esa razón pecamos, porque queremos cosas que nuestro corazón perverso aún anhela, en esa lucha que tenemos en nuestro ser, porque seguimos atados y aferrados muchas veces a cosas de este mundo, como lo va a decir más adelante nuestro texto. ¿Cómo podemos entonces nosotros, los cristianos, cómo nosotros podemos obtener entonces las cosas? Ya sabemos que no debe ser codicioso y ambicioso o envidioso, porque mi corazón es el que tal vez esté mostrando un deseo allí. Bueno, el texto nos dice, no tienen porque no piden. Ah, ok, tengo que pedírselo al Señor. Sí, pero el texto enseguida te dice, sí, pero pides y no recibes. O sea, no tengo porque no pido. Ajá, y cuando pido, no recibo. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Ahora, no está afectando, o lo que está diciendo el autor no solamente está hablando acerca de lo que yo deseo, sino también del propósito por el cual deseo esto que digo que es bueno que pida. ¿Se entiende? Anteriormente lo que nos está diciendo, probablemente lo que tú deseas no es bueno. Es tu corazón el que está queriendo eso. Ahora lo que está diciendo es que muchas veces cuando tú le pides a Dios por algo, realmente el propósito por el cual lo quieres pedir es el que no es bueno. Así que no solamente ahora está diciendo el Señor que lo que deseemos tiene que ser bueno, sino también la intención. La intención del por qué pedimos, lo que pedimos también cuenta. ¿Usted cree que un sicario no se encomienda al santo de su devoción, incluso a Dios, diciéndole, Señor, y se hace su venia y lleva una pistola en la mano, Señor, que hoy tengo un buen día de trabajo? ¿Y qué está deseando? Matar a una persona, acabar con la vida de otra persona. ¿Será que Dios está en el cielo y dice, ay, yo te voy a dar un buen día bendecido para que acabes con la vida de alguien? Evidentemente no es una oración conforme a la voluntad del Señor. Y así muchas veces nosotros hacemos nuestras oraciones. Oh, Señor. Muchos incluso quieren tomar atajos y luego piden al Señor para que se los bendiga, ¿no? Oh, Señor, el baloto de hoy, sí. Tu iglesia merece un templo bonito, Señor, yo se lo voy a dar. A través de algo no lícito, quiero que Dios me haga algo lícito. También cuenta, mis hermanos, las intenciones. Valga aclarar, mis hermanos, que un cristiano no debería considerar la lotería, ¿no? Por si acaso de pronto alguno dice, bueno, con otra intención sí apunto tal, un quintico o lo que sea. No, mis hermanos, no. Un cristiano tiene confianza plena en el Dios que es su providencia, en el Dios que le da lo que él necesita. En eso confiamos nosotros. Ahora, no es solamente, como he dicho, pedir las cosas malas, sino que también importa las intenciones y el propósito cuando nosotros pidamos. Volvemos a lo mismo, mis hermanos. El problema no es lo externo, el problema sigue siendo mi corazón. En cuanto a lo malo que deseo y en cuanto a cómo disfrazo con algo bueno realmente un propósito mío que no pudiera ser tan bueno. El corazón del hombre volcado a satisfacer sus malos deseos, sus deseos carnales, sus deseos mundanos. Ante eso, Santiago nos va a hacer una tremenda exhortación. O almas adúlteras. Sé que algunos se está durmiendo y lo asusté allí. Hermano, era porque que aquí el término está entre admiración, tengo que hacerlo así. O almas adúlteras. Es como si usted estuviera leyendo este texto y de repente usted ve este signo de admiración, usted se sorprende. ¿Qué me está diciendo aquí el autor? ¿Cómo así que yo soy un adúltero? Yo soy un hombre fiel a mi esposa. Yo soy una mujer fiel a su esposo, dirá la hermana. Yo soy un hombre correcto, una mujer recta. Mis hermanos, lo que está diciéndonos el autor es tomando la idea
que el Señor ha venido trayendo desde el Antiguo Testamento, donde le dice que Él es como un esposo para Israel, e Israel le fue infiel. Israel adulteró contra Él. Él lo que nos está diciendo es, ustedes en vez de desearme a mí, de desear lo que yo les he dado, ustedes quieren desearlo del mundo. Es como si el mundo fuera un amante donde esta esposa quiere acostarse con este amante y desprecia a su esposo. Esa es la idea, mis hermanos, cuando nos dice aquí, oh almas adúlteras. Y por eso nos expresa luego a tono de pregunta, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Es como decirlo de otra forma también. ¿No saben ustedes que el hecho de que tú tengas un amorío con este otro hombre está haciendo una infidelidad, un adulterio contra tu esposo? Es esa la idea. ¿Por qué creemos, mis hermanos, que el hecho de nosotros amar y tener esta cercanía, esta relación muy cercana con el mundo, nos hace estar bien ante el Señor? Señor, es que yo estoy haciendo esto porque mi intención es que mi amigo, Señor, esté cercano y yo quiero compartirle el evangelio. ¿Sabes? La mayoría de los que dicen eso, cuando están a la puerta de decir unas palabras para evangelizar a alguien, se quedan mudos. Porque se dan cuenta que lo que quieren ellos proponerle a un amigo en medio de su alboroto que está teniendo, no va a tener ningún efecto. Probablemente, mis hermanos, y estoy hablando, y quiero ser específico en lo que acabo de decir, muchas veces hay personas que dicen, yo voy a ir a X evento, yo voy a ir a X cosa para poder ganarme a mi amigo para el Señor. Estando en ese evento, no sucede nada de lo que él decía que iba a hacer. Y esto no lo estoy inventando yo, esto realmente es una estadística. Es algo que siempre pasa, que la mayoría de las veces pasa. ¿Por qué? Porque tal vez el lugar es donde realmente el mundo está en su totalidad, está mostrando todo su deseo, y tú quieres allí hacer algo a lo cual ni siquiera te habías preparado para ello, a lo cual realmente no estás tú realmente dispuesto a hacer lo que tengas que hacer en otras ocasiones, cuando sí tienes la oportunidad. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay chance, mis hermanos. No hay chance que nosotros podamos amar al mundo y que nosotros al mismo tiempo podamos seguir siendo amigos de Dios. No hay chance. Mis hermanos, cuando el texto aquí nos habla de ser amigos del mundo, nos está hablando acerca de desear las cosas del mundo. Es acostumbrarnos, relacionarnos, compartirlas, celebrarlas, tener esas cosas del mundo, ambicionarlas, tener solamente nuestra mirada puesta en estas cosas. Cuando habla de mundo, no habla del planeta Tierra como el mundo donde vivimos. No nos está hablando del mundo. Cuando aquí utiliza la palabra mundo, se nos está hablando acerca del sistema del mundo que es corrompido, el sistema de pecado, un sistema de libertinaje, un sistema que es totalmente opuesto a nuestro Dios. Es a eso a lo que nos está refiriendo nuestro texto cuando nos habla de nuestra amistad con el mundo, nuestra amistad con el sistema de pecado del mundo. Si tú haces eso, si esa es tu naturaleza habitual de dedicarte a esto, mis hermanos, tú te estás constituyendo en enemigo de Dios. He aclarado que mundo no nos referimos a la planeta Tierra como tal y a nuestras relaciones que tenemos de trabajo, de amistad o de familia, cosas por el estilo. Estamos hablando del sistema de pecado. Yo puedo tener relación con una persona que aunque sea pecadora, yo no me estoy comprometiendo con su sistema de pecado. Esa era la diferencia de Cristo. Cristo era señalado porque estaba con pecadores, con publicanos y siempre era señalado, pero Cristo nunca apoyó el sistema de pecado de esta persona, ni tampoco pecó jamás. Eso es totalmente diferente. De hecho, cada pecador que se encontraba con Cristo normalmente era exhortado a dejar su vida licenciosa, era exhortado a dejar su vida de pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar, mis hermanos. ¿O acaso pensamos, como dice el versículo 5, que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Para sorpresa de muchos, este texto no lo encontramos en la Biblia. Es algo curioso. Este es uno de los textos quizás que presenta mayor dificultad en la Escritura. La razón es porque es uno de esos textos que nos dicen una mención de la Escritura, pero que usualmente cuando la Biblia nos dice, la Escritura dice, normalmente va a citar algo tal cual como lo dice la Escritura. Pero ese no es el caso que nosotros encontramos acá. No encontramos un texto que nos diga exactamente
Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Para lo que podemos entender, mis hermanos, y no es el único caso que encontramos en la Biblia, hay un caso que encontramos en los evangelios, donde se nos dice que Cristo fue con José, María, al templo, tal cual como lo dicen las profecías. Y nosotros vamos a los profetas y no encontramos tal profecía. Lo que nos está mostrando el texto es que no nos está diciendo que hay una escritura aparte de la escritura. Probablemente sea el autor esté diciendo algo que él entiende que la escritura nos llama a eso. Recordemos que él nos está hablando adúlteros y no está explicando de dónde saca él este texto ni este contexto de esa palabra. De repente nos sorprende el uso de esa palabra. Aquí él nos está diciendo cómo Dios, como un esposo, cela en amor, cela ardientemente a aquel que lleva su espíritu. Es como cuando nosotros hemos entendido por Efesios que el Espíritu Santo ha sellado al creyente. Es como si él le hubiese colocado el anillo al creyente. Tú eres mi esposa. Yo te celo porque tú eres mía. Yo no quiero que tú te perviertas con ningún hombre porque tú eres mi esposa. Eso es lo que nos está trayendo el texto aquí. Piensan que esto es en vano, mis hermanos. El Señor celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. El Señor quiere que nosotros tengamos una única manera de vivir, y esta es una manera santa. Esta es una manera santa. El deseo de Dios, mis hermanos, es que nosotros andemos rectamente ante Él. Por eso nos va a llevar a la humillación el texto al final. Por eso nos va a llevar hacia ese lado. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos entonces estos adúlteros? ¿Qué es lo que harán? ¿Qué harán estos adúlteros que pecan ante Él, que les son infieles? ¿Qué harán estos pecadores reiterados, como hablábamos el domingo? ¿Qué haremos estos que Él anhela celosamente, pero que ellos no le aman del mismo modo? O que en su amor por Él muchas veces son infieles. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No olvidemos, mis hermanos, quién es Dios. No olvidemos quién es nuestro Dios. Versículo 6 nos dice, pero, y es de esos peros en la Escritura que son muy bonitos. Hay ciertos peros en la Escritura que nos llevan a mirar, pero tengo contra ti. Ese pero de las cartas en Apocalipsis son pero que te van a mostrar algo que no estás haciendo bien. En este caso nos muestra a nuestro Dios, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, aunque nosotros tendamos a ver la humillación como algo deshonroso ante el Señor, ese es el camino de los justos, ese es el camino de los suyos, a los que se presentan en su condición, con un corazón contrito y humillado, esos son los que no serán rechazados. Como dijimos ahorita en el Sermón del Monte, inicia de esa manera, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados esos que reconocen y entienden su condición, aquellos que inmediatamente ante el Señor se dan cuenta que la puerta es estrecha y que ellos deben despojarse de todo aquello que ellos llevan, porque el camino del Señor es recto también y la puerta por la cual entran es de ese mismo modo. De esa forma, mis hermanos, nosotros podemos entender que esta gracia que nos ha sido dada no es una gracia para exigir, es una gracia para desprendernos. Es una gracia que nos lleva a que nosotros no le digamos a Dios, dame más, sino Señor, quítame menos. Hazme más liviano. Haz, Señor, que yo pueda llevar tu carga ligera. No necesito tanto en mi maleta. No necesito tanto equipaje. Yo debo andar más ligero mis pasos, Señor, que me llevan a la ciudad celestial. Ese debería ser, mis hermanos, nuestro deseo. ¿Cómo podemos entonces, mis hermanos, no ser estos adúlteros? Sí, el Señor nos da su gracia. Pero ¿cómo poder hacerlo? Bueno, mis hermanos, el texto nos va a hablar de someternos al Señor, de humillarnos ante Él. Esto no es otra cosa sino obedecerlo. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí, mis hermanos, una especie de sentencias, de ciertos mandatos. Van a estar en forma de sentencia. Sométanse a Dios, resistan al diablo, acérquense a Dios, limpien sus manos, hagan esto. El Señor nos va a decir una serie de acciones que debemos hacer. Pero nunca olvides, mi hermano, nunca olvides esto. Esta pudiera ser una lección que tú pudieras tener siempre presente. Cada vez que encuentres un mandato que el Señor te pide a ti en la Biblia, siempre que tú veas un mandato, mira hacia atrás los versículos, mira hacia adelante los versículos. Normalmente el Señor te dice dónde tú encuentras la fuerza para poder llevar a cabo ese mandato. ¿Qué es lo que nos ha dicho el versículo 6?
¿Qué nos dice? Él da mayor gracia. Él es el que da la gracia viene de Él. Siempre que encontramos un mandato, ya sea antes o después, el Señor siempre nos muestra quién es Él, dónde podemos ir y descansar para poder llevar esto a cabo. Hagan el ejercicio cuando lleguen a casa y vean los 10 mandamientos. Se darán cuenta de lo que nos dice antes del Señor decir cómo deben ellos vivir. Estos son los 10 mandamientos. ¿Qué nos dice antes? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de allá de Egipto. Yo estoy contigo. Ahora toma, así como yo quiero que vivas. Siempre el Señor nos dice quién es Él, qué espera de nosotros. Normalmente siempre hay una declaración acerca del Señor, de su gracia, del Evangelio. ¿Cuáles son las cosas que el Señor pide que nosotros debemos llevar a cabo, mis hermanos, para poder nosotros no estar sometidos, sino estar, que nuestros deseos carnales sean los que tomen el lugar, sino que sea el Señor? Y si pudiéramos decir el Señor quien tome el lugar, o como pudiéramos decir, quien conquiste realmente nuestro corazón, en el sentido de que sea su palabra y lo que Él desea, lo que nosotros llevemos a cabo. Lo que nos dice primero, por tanto, después de ver que la gracia de Él es mayor, por tanto, sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Ahorita hablábamos de no querer humillarnos, cuánto nos cuesta, pero ante el Señor, mis hermanos, es donde nosotros estamos mejor guardados, sometidos a Él. Nosotros, como cuando hemos dicho, ya pertenezco a Cristo, cuando cantábamos, somos de Él, somos suyos, estamos cercados por el redil donde le pertenecemos, está cerca, Él es el pastor, Él es la puerta de las ovejas, somos del Señor. Sometámonos entonces a nuestro Dios. ¿Y qué hacemos entonces con el diablo? Con aquellas intenciones diabólicas que veíamos desde el capítulo 3 la semana pasada. Bueno, a él le resistimos. ¿Por qué? Porque estoy sometido a Dios. Yo me encuentro con mi Señor. Yo no busco ninguna otra cosa sino el Señor. ¿Qué va a hacer el diablo? Pues irse. ¿Qué va a poder hacer si tiene a alguien? Ustedes no han visto esas películas, o tal vez no sé si algún hermano tuvo una escena así en su vida, donde algún compañero del colegio le dice, mañana te espero. Y cuando ve que pues no fue tonto, buscó a un hermano mayor y se fue con este hermano mayor, y cuando lo vio que venía a hacerle daño, dice, no, yo no me voy a meter con este. Vino con alguien más grande. Bueno, obviamente guardando inmensamente las proporciones, es una idea similar acá. Si estamos con el Señor realmente, ¿cómo podemos decir que Satanás nos pudiera zarandear y nos pudiera terminar haciéndonos caer si estamos ante el Señor? El asunto, mis hermanos, es que tenemos que tener en cuenta si realmente estamos sometidos a Dios, porque muchas veces podemos creerlo y realmente lo que estamos haciendo es jugando con el enemigo, jugando de ese bando. Podríamos creer que estamos haciendo las cosas que Dios nos manda hacer, y definitivamente estar haciendo las cosas que en vez de traer gloria al Señor, lo que hacen es hacer las labores o las obras que Satanás haría. Recordarán ustedes que el Señor Jesús, cuando ve esto en los fariseos, esto es lo que Él les señala. Ustedes son de su padre, el diablo, porque las obras que ustedes hacen son del diablo. Y eran las personas que se sabían más la Biblia de esa época. Eran los religiosos del momento. No obstante, son a los que el Señor les dice que hacen la voluntad de su padre, el diablo. Así que nosotros, mis hermanos, debemos someternos a Dios. Este sometimiento se requiere que nosotros sepamos qué pide el Señor de nosotros. Si usted está en un vehículo o usted está a pie y está prohibido que usted no puede andar a tal velocidad en una avenida, usted no le puede salir a la gente de la ley diciéndole que yo no sabía. No interesa, usted lo hizo lo indebido, la ley está puesta, aunque usted la desconozca, aquí tiene su premio, tome su multa. Mis hermanos, no podemos nosotros decir, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cómo lo sé? Ok, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Hoy, ayer, antier. ¿Cómo poder saberlo si ni siquiera nosotros buscamos al Señor? Entonces, por eso, después de hablarnos de someternos a Dios y resistir al diablo, ¿qué nos dice el texto? Acérquense a Dios. Acércate a Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Mis hermanos, recordemos que Él está escribiendo a expatriados en un pensamiento principal, judíos expatriados, y los judíos tenían el pensamiento de que los pecadores eran simplemente
un tipo de personas que ellos simplemente consideraban estos que no están haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, publicanos, las prostitutas. Un cierto grupo de personas eran lo que ellos consideraban pecadores. Aquí el autor está haciéndoles ver, incluyéndolos a ellos como pecadores, pero por si les quedara poco, les está diciendo los de doble ánimo. Es decir, aquellos que alaban al Señor, como él va a decir más adelante, con su lengua alaban al Señor y con su lengua también maldicen a otros. ¿Cómo puede haber una fuente con doble agua, como lo hemos visto nosotros anteriormente? No debería ser eso, mis hermanos, en la vida de un cristiano. La intención que el autor trae a recordación a nosotros ese bello salmo que nos dice: Señor, ¿quién se presentará ante tu monte santo? El de manos limpias, el de un corazón puro, que es un cántico que también hemos cantado aquí muchas veces. ¿Quién se presentará ante el Señor? Solamente aquel limpio de manos, puro de corazón. Y eso también nos recuerda el Sermón del Monte, que nos habla acerca de bienaventurados este tipo de personas. Estos, mis hermanos, que tienen esto, y que el texto del versículo 9 también nos los muestra. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Es decir, que yo que me siento triste porque perdí mi empleo, que yo que me siento triste porque falleció un familiar, que yo que me siento triste porque estoy en esta adversidad, de ese es el que está hablando aquí el texto. No, mis hermanos. Cuando nosotros estamos afligidos en esas situaciones, tenemos textos a los cuales ir para encontrar consuelo. Y el Señor es consolador también para ese tipo de sufrimiento. Pero lo que el texto nos está trayendo en pensamiento es la misma idea. Estos que empiezan a reconocer su estado son pecadores, son de doble ánimo. Nosotros, mis hermanos, luchamos porque estando aquí nosotros somos confrontados y decimos: yo debo vivir una vida diferente a la que vivo hoy. Pero salimos y ya empezamos el doble ánimo. Ya empezamos nosotros a luchar con una idea y a veces ni siquiera nos damos cuenta que ni siquiera luchamos. Terminamos viviendo el otro ánimo. A esas personas les está diciendo él: aflíjanse, lamentense por su estado, como muchas veces lo ha dicho y el pastor Alejandro lo ha dicho varias veces. A veces tenemos y casi siempre tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque a veces ni lo pensamos. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Reconozcan el estado de su alma. Como cuando David se va a presentar ante el Señor después de haber pecado. Él entiende lo que ha hecho y lo que muestra todo el Salmo es un lamento continuo por lo que ha hecho delante del Señor, por entender su condición. Mi hermano, si tú has entendido que tú, en vez de buscar a este Dios de gracia y presentarte en humildad, lo que has hecho es resistirle e irte tú tras otras cosas, tras otros ídolos, tras los deseos de tu corazón, pero entiendes o has sido exhortado en esta noche, esta debería ser nuestra respuesta: afligirnos. Señor, ¿cómo me puedo acercar a ti? ¿Cómo te conozco a ti, Señor? Si ni siquiera leo tu palabra. Esa es tu condición, hermano. Aflígete, lamentate, llora, pero luego de eso, ¿qué? El texto termina diciéndonos: humíllense en la presencia del Señor. ¿Y qué pasa? Y Él los exaltará. Mis hermanos, por eso hablamos de que la escalera para ir al Señor no es una escalera ascendente que sube, es una escalera descendente donde nos humillamos y cuando nos presentamos ante Él, Él es quien se encarga de exaltarnos. De exaltarnos, mis hermanos, de poder nosotros no ahora estar en una posición más alta, sino que en nosotros puede evidenciarse aquel que es más alto que cualquier cosa, que pueda verse Cristo. Santiago, mis hermanos, sobre este final de la idea, él regresa a lo que ha dicho en el versículo 6. Él da mayor gracia. Por eso dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso hagan todo esto y no olviden sobre el final. Humíllense en la presencia del Señor. Mis hermanos, esta idea de humillarnos no es nueva. Voy a citar simplemente algunos textos que nos hablan de la humillación, del humillarnos, de ser humildes, desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En los Salmos, por ejemplo, Salmo 149:4. Porque el Señor corona a los humildes con salvación. En los Proverbios, el Señor da gracia al humilde. Proverbios 3:34.
En los libros proféticos, Ezequiel 21:26, lo humilde será exaltado y lo exaltado será humillado. En los evangelios, Mateo 23:12, porque aquel que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. En las epístolas, primera de Pedro 5:6, humillaos por lo tanto bajo la mano poderosa de Dios para que Él os levante. ¿Y sabe qué es lo increíble? Que eso lo evidenció Pedro. ¿Recuerdan ustedes a este Pedro que cuando iba con el Señor que le dijo, Señor, yo no te negaré jamás? ¿Sabe que él todavía tenía una lucha en su corazón por un deseo de él ser de lo que iba a estar con el Señor? Señor, manda un séquito de ángel. Señor, haz esto. Bueno, con eso, Pedro, cuando llega el Señor y cuando él empieza a ser confrontado, él termina negando al Señor. Y dice que cuando él niega al Señor, el Señor lo observa, él ve al Señor y él se va triste, muy triste. Se siente mal. A diferencia de Judas, quien se sintió mal y simplemente fue una especie de remordimiento que lo llevó a matarse, la diferencia de Pedro es que él sintió realmente una compunción en su corazón por haber negado a su Señor. Tanta fue la tristeza que cuando Cristo resucitado aparece frente a él, él no quiere ni siquiera acercarse porque se siente mal. Y el Señor que lo hace, ¿qué hace con él? Después de habérselo humillado, el Señor le da una misión. Pedro, apacenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Y este varón, después de haber sido llamado Pedro, cuando escribe su carta, él no se menciona a él como la piedra, sino que menciona a Cristo, la piedra angular. Esa debería ser nuestra vida, no trayendo gloria a nuestros nombres como si fuéramos una piedra potente, sino que la única roca inconmovible es nuestro Señor. Finalmente, las Escrituras, mis hermanos, enseñan que la humildad tiene un aspecto tanto vertical, humillarnos ante Él, pero también demanda una humillación horizontal. Si quieres recordarte eso, Filipenses 2 es clave, donde podemos ver cómo Cristo se humilló y cómo se espera de nosotros lo mismo, que consideremos al otro como superior a nosotros mismos. Pero Romanos 12, del 1 al 3, quisiera leerlo, mis hermanos, para concluir. Romanos 12, del 1 al 3. Nos dice la palabra de nuestro Señor. Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Mis hermanos, aquí hay un mandamiento, pero antes del mandamiento nos está diciendo a qué rogamos y a qué nos sometemos nosotros. El mandamiento es, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, pero ¿qué nos ha dicho antes? Por tanto, hermanos, les ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Siempre hay algo de parte de Dios para nosotros poder llevar a cabo el mandamiento. Por la misericordia de Dios les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, los deseos del mundo de los que hablamos. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Eso es humildad. Sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Mis hermanos, nos llama a una manera de vivir, pero esa manera de vivir incluye la humildad. Tenemos, mis hermanos, que recordarnos eso siempre. Tal vez las palabras del autor que mencionó al principio tiene algo de razón. Si nos preguntaran cuáles son el primer precepto de la religión cristiana, contestaré que el primero, el segundo y el tercero son la humildad. Mis hermanos, antes de orar, quisiera darles paso a si alguno quiere participar de alguna manera. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Hacia arriba, que vamos en descendencia, es porque nosotros mismos, por culpa de nuestro orgullo, nuestra ira, estamos en ese pedestal que nos creemos nosotros imaginariamente, y es que debemos empezar a humillarnos para empezar a descender hacia la cruz del Señor. Pudiera O es ser que una manera. estamos en ese punto, tú lo veías así, el punto de la escalera, esa es la comparación. Estamos en ese punto por nosotros mismos. Permíteme leerte Sermón del Monte, voy a leerte y contestarte de esa manera para poderme ser más claro.
No importa si nos vemos alto o nos vemos arriba. Normalmente el ser humano se ve en una posición donde decimos, voy a buscar al Señor, tengo que subir. Entonces vemos como un estado de éxtasis donde siempre vamos subiendo de gloria en gloria y vemos que de ese gloria en gloria es simplemente algo que tiene que ir para arriba. Pero si tomando como la ilustración del Sermón del Monte, es como si viéramos una cadena hacia el descenso, hacia la humillación. Fíjate cómo nos dice, bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Estos que entienden su condición de pecadores y su pobreza espiritual. Bienaventurados los que lloran, que hablamos también en el texto de un lamento. Los que entienden su condición se lamentan. Bienaventurados entonces los humildes. Mira cómo va bajando, ¿verdad? Los que reconocen su condición espiritual, los que lloran, ahora los humildes porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. ¿Por qué yo utilizo la figura de una escalera? No es porque la Biblia nos diga, la escalera del cristiano es una escalera en descenso, sino que cuando hablamos nosotros de que el cristiano mengua cada día más sus pasos, su vida, donde él busca más la gloria del Señor y que él sea el nombre que sobresalta por encima de su propio nombre, lo que él hace es él descender. Una persona misericordiosa no es una persona que está buscando una posición más alta, es aquel que va descendiendo en su propio ser. Y a eso hablamos del tema de la humildad, que es como si se tratase de una escalera donde cada día nosotros vamos menguando nosotros y se va haciendo más evidente la persona de Cristo. Nosotros hoy probablemente, no lo sé si todos estén entremos todos en el mismo saco, por decirlo de una manera. Pero yo no estoy tan seguro de cómo nosotros, si estoy hablando de una iglesia bíblica de la ciudad solamente, sino nosotros como iglesia, hoy hablaba eso con el pastor, si ante una persecución, todos nosotros ya estaríamos en esta postura que dice acá, Mateo capítulo 5 versículo 11 cuando nos dice bienaventurados ustedes cuando sean perseguidos. No lo sé, pero evidentemente para llegar a eso yo tengo que haber entendido muchas cosas, entender también mi estado y mi condición, pero en algún momento la Biblia, de hecho lo que vamos a hablar el día domingo a las 9 de la mañana es persecución, es la persecución a la iglesia y como el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces para uno poder llegar a esa cosa que el Señor nos pide, no es simplemente yo siendo el mismo. Tengo que humillarme ante el Señor y someterme a Él. ¿Alguien más o quiere alguien aportar? María de los Ángeles. Porque aquí hay que especificar, con tantas María hay que especificar cuál María. Buenas noches. Buenas noches. ¿No? Hermano, me gustó mucho, realmente me llena no puedo decir como intriga, pero sí, mientras usted hablaba, pues yo en mi cabeza unía varias cosas acerca, del sometimiento, y es que debemos recordar que Dios es nuestro rey, y si lo llevamos de pronto a un campo terrenal, en la época en donde existía un rey, todo el reino como tal giraba en torno a ese rey, al mandato o a los decretos que ese rey terrenal hacía para ese pueblo. Ahora, nosotros si bien no estamos en un reino terrenal porque nuestro reino no pertenece a este mundo, debemos recordar que ese acercarnos a Dios o en ese sometimiento no debe ser como como de pronto terrenalmente escuchamos, no es que debes someterte y suena como doloroso para las personas que no conocen a Dios y pueden pensar en decir, pero Dios es un Dios que manipula, es un Dios que no ama a la persona, no le deja ser libre. Pero miramos, por ejemplo, cuando tú hablabas, a mi mente llegó en Efesios 5, donde habla el someternos los unos a los otros. Y va muy de la mano con ese primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. Y el someternos a Dios también implica someternos a nuestros demás hermanos. Y lo primero que habla del sometimiento es de las casadas, sométanse a sus maridos. Y ese sometimiento a nuestros esposos, Dios no lo hace como que tú tienes que hacer todo lo que tu marido te manda. Pastor, no mires así, sino de que realmente es ese sometimiento que Jesús tuvo con su amada iglesia. O sea, ¿quién más que él que se humilló siendo Dios y se despojó? Entonces, o sea, eso nos debe hacer reflexionar que esa humillación a nosotros nos va a quedar corta con la humillación que tuvo que padecer nuestro Señor por nosotros. Entonces, como una reflexión y de verdad que o sea, en esta noche queda como marcado eso que dices acerca del sometimiento y de la humillación, porque de eso también depende que nuestra vida como creyentes sea exitosa, o sea, que estemos humillados y sometidos a ese Rey que se humilló por nosotros. Entonces, era esa mi participación. Gracias. Muy apreciativo y creo que necesario. Y, perdón, ahora que dices eso, o sea, con lo que concluiste, me trae a mi mente también el poder pensar en que muchas veces dejaríamos nosotros de estar luchando con la idea de querer obtener ciertas cosas si viviéramos más humillados ante el Señor, sabiendo que es Él. Que si pudiéramos también estar como anhelando cosas, Dios, ¿por qué me actúa a mí de esta manera? ¿O por qué me manda a mí esto? Pero si nosotros viviéramos en esa dependencia, en esa humillación ante Él, pudiéramos tal vez descansar también. Y bueno, de lo que decía también de Efesios, cuando nos habla de la esposa con el esposo, el sometimiento que ella vive con él es en amor, ¿no? La esposa, bueno, en el respeto realmente a la esposa hacia el esposo, y el esposo se somete a ella en amor. Entonces hay un sometimiento mutuo, no es solamente la mujer casada se somete al marido, sino que el marido en amor se somete también a ella. Rodolfo, hermano. Así, exacto. Bueno, sacándole el jugo como al capítulo, vemos que el sistema de valores del reino es totalmente opuesto al sistema de valores del mundo, porque finalmente en el mundo no nos mandan humillar, o sea, no te invito a humillarte, sino al contrario, a buscar tu valor en ti y todo este tema y a querer más, siempre más, y tú te mereces más. Y bueno, creo que Santiago, y como lo enseñaba, deja claro que finalmente son opuestos y no podemos ser tan ingenuos como de pretender ganar en los dos equipos. Y en estos días hablábamos y decíamos que a veces, y pues algo muy personal que analizándolo en retrospectiva creíamos que nos pasaba, y era que compensábamos es decir, estábamos viviendo de una forma, anhelando las cosas del mundo y nos esforzábamos mucho por esas cosas y compensábamos eso sirviendo en la iglesia, por decirlo de una manera. Entonces tú decías, está bien porque no he descuidado al Señor. Pero finalmente, o sea, en la carta está claro, o sea, ¿qué es lo que más deseas? ¿No? Te tenía, como Valeria nos lo recuerda estos días, de algo que estábamos hablando, no puede servir a dos señores al final, o sea, finalmente no es posible y el Señor es más digno, es decir, yo no puedo como dividir mi lealtad y definitivamente es necesario que este llamado sea tan reiterado en la palabra porque finalmente estamos rodeados de información que nos llama a vivir de una manera totalmente diferente a como el Señor nos llama y saber, como también lo decía Mari, lo que Él ya hizo por nosotros debería ser suficiente para yo definitivamente humillarme y bajar esa escalera como lo ilustrabas. Creo que... Sí. Hay un episodio en la Escritura cuando Samuel está niño y ese sacerdote que es el que lo cría,
el sacerdote, sus hijos viven de una manera desastrosa. Y yo no sé, porque la Biblia no nos menciona si el sacerdote Elí había alguna vez hablado con Dios. Pero este muchacho no sabía quién lo llamaba y se iba ante el sacerdote. ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? Y él le dice, no, yo no te estoy llamando. La tercera vez él dijo, mira, si te vuelven a llamar otra vez, debe ser el Señor que te está llamando. Tú lo que vas a decirle es, heme aquí, habla Dios, habla Señor, que tu siervo escucha. Y yo no sé si ese sacerdote, pero vemos la historia de ese sacerdote y es muy particular y la manera como él permitió a los hijos esa liberalidad en el servicio del Señor, pero me gusta pensar en eso, cómo este niño, cuando le va a referir al Señor, aunque es enseñado para eso, él dice, habla Señor que tu siervo escucha. Y yo creo que nosotros deberíamos tener esa actitud de decir, Señor, habla, que este siervo tuyo escucha y actúa conforme a eso. Pero a veces lo que pensamos más en nuestro corazón, habla, ¿qué es lo que quieres tú? Y vamos a hacerte que tú seas el que decida. Yo creo que nosotros deberíamos ser, habla Señor, que tu siervo escucha. Esa debería ser nuestra actitud. ¿Algún hermano más? ¿O oramos? ¿Sí? Antes de que algunos las pestañeos les sean más prolongados y más lentos. Vamos a orar, hermanos. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a que podamos en humildad presentarnos siempre ante Él y poder pedirle, habla Señor, que tu siervo escucha.